Periodo preclásico, República Nacional Romana, que va desde el siglo IV a.C., conocido como Leges Lycianenses del año 367 a.C. hasta el siglo I a.C., con la concesión de Augusto de los primeros poderes constitucionales de príncipe, año 27 a.C. Hacia la mitad del siglo IV a.C., agotada la civitas Giuritara, tuvo inicio un nuevo periodo histórico de la civilización y del Estado romano, conocido como periodo de la República Nacional Romana, que se extendió hasta el siglo I a.C. Esto debido a la ruptura del exclusivismo patricio en los ordenamientos estatal y jurídicos arcaicos, y que el mundo romano se estabilizó sobre una nueva base, conocida como la nacionalidad romana, sin más preconceptos de estirpe, que era la gente, o de pertenencia étnica, que eran las tribus. El núcleo de la civilización romana fue constituido por la compacta solidaridad de intereses, de sentimientos y de acciones de los ciudadanos romanos. Por consecuencia, la cualidad de ciudadano romano fue un marco formal de pertenencia al Estado. Fue la expresión jurídica de la introducción al ciudadano en una amalgama de intereses económicos, de conveniencias sociales, de aspiraciones con relación al mundo externo, también de exigencias espirituales e ideales caracterizados en su conjunto por una especie única e inconfundible de organización política, una nación dirigida al reconocimiento constitucional de la ciudadanía romana. Esta concepción nacionalista del elemento ciudadano romano fue causa y efecto de la nueva estructura de república que con el tiempo asumió el Estado romano, conocida como civitas. La unidad nacional romana fue determinada sobre todo por la emersión y la convergencia de precisas y tangibles exigencias de orden material, que por un lado pusieron a calle la lucha patricio-plebeya y por el otro lado encaminaron la política romana hacia la recolección de fuerzas humanas escogidas, de la cual había necesidad para llevar adelante una expansión imperialista siempre más vasta y audaz. Con la eliminación total de los últimos privilegios del patriciado, los plebeyos no se quedaron allí, aprovechando el hecho de que en los sucesivos 50 años la penetración romana en Campania había vuelto inevitable el abierto conflicto armado con los samnitas. Esto contribuyó a que la hegemonía romana se extendiera, obviamente, en la Campania y también en la Italia central. Los plebeyos pretendieron obtuvieron cambios posteriores e importantes concesiones que terminaron en tres providencias de gobierno. Primero, Lex Ovinia, de plebiscito del año 318 a.C., y se convirtió en la ley en el año 312 a.C., transfirió a los censores la delicada función de escoger a los miembros del Estado. Segundo, Lex Oginia, de plebiscito se convierte en el año 300 a.C. en ley. Promueve el ingreso de los plebeyos a los colegios sacerdotales mayores del pontificado y del augurado. Tercero, Lex Hortensia de Plebiscites del año 287 a.C., que estableció que los plebiscitas tuvieran valor obligatorio para todo el pueblo romano, populus, incluidos los patricios, con el mismo valor de las leyes. Es importante aclarar que la ley permanece especialmente oral. Cuando interviene la escritura, esta no se confunde con el acto propiamente legislativo. El proyecto se hace público con el promulgativo a través de la escritura. La propuesta, una vez aprobada, se traduce en un texto visible a todos. Solo en época republicana tardía el texto y aparece tan relevante que llega a influir sobre la misma idea de ley. La Segunda Guerra Samnítica del año 327 a.C., Roma ocupó la colonia griega de Nápoles, construyéndola a unírsele. En un primer momento, los ejércitos romanos se movieron contra las posiciones montañosas de Sannio y sufrieron una humillante derrota en el año 321 a.C. Los samnitas expulsan a los romanos y los derrotan en el Lautele, año 315 a.C. Roma logró superarse a través de una alianza con los arpanos de Clugia y la fundación de la colonia en Lucería. Los samnitas pidieron ayuda de los émicos, estrucos y umbríos
lo que obligó a los romanos a dividirse en varios frentes en el año 312 a.C. y con un esfuerzo supremo logran vencer en el año 304 a.C. Pero en tanto, en el año 306 a.C. fue renovado el Tratado de Comercio con Cartago, siendo el anterior tratado en el año 348 a.C. Pero los samnitas quisieron hacer una última y desesperada tentativa. Después llegó la Tercera Guerra Samnítica. Con los aliados umbrios, estrucos, gallos, sabinos, comenzaron una maniobra de sofocamiento del Lacio, pero Roma recibió notable apoyo de viejos y nuevos amigos, con los marcios, marrucinos, frentanos, y en el año 295 a.C. los romanos vencen en la batalla de Centino. En el año siguiente ocuparon la Alta Sabina y constreñieron a los samnitas en la rendición. La victoria fue sellada en el lago de Bassano contra los estrucos y gallos en el año 283 a.C. El control romano se extendió ininterrumpidamente hasta Nápoles y Lucería en Italia meridional. El problema más importante era la organización de los territorios y los pueblos conquistados. El sistema procedente de los foedera o de la anexión territorial ya no era suficiente, ya sea porque a muchas poblaciones conquistables hacía falta la estructura del civitas, o sea porque no todas eran limítrofes con el territorio romano para incorporarlas como tribus territoriales. Por eso se dieron algunas concesiones de civitas sin sufragio, algunos núcleos dignos de confianza, y se adaptó el sistema de coloniae, estableciendo pequeños pueblos de cabeza de civitas romanorum. Asentamiento de la República Nacional Romana. La fase de asentamiento se caracterizó por la eliminación de los privilegios patricios. Aunque la terminación quiritana no significó la anulación completa de la preponderancia política patricia en el seno de la República Romana. Esta fase determinó una forma de gobierno democrático, con un marco cronológico de alcance temporal, e inició en el siglo IV a.C. hasta el año 367 a.C. con la Leges Cinidi Sestidi. Contrario a esto, conllevó un fatigoso proceso de asentamiento que se realizó en dos tiempos. El primero caracterizado por la revolución de los privilegios patricios y después la total eliminación, ahora reducción a través de las leyes Publiri Filanes del año 339 a.C. Con la ley de Licines Sestid, los miembros del patriarcado conservaban en el seno la coria centuriana, descripción a título exclusivo independiente de la evolución económica en las triturias que tenían prioridad en las votaciones. Los plebeyos pretendieron y obtuvieron cambios posteriores e importantes, concesiones que terminaron en tres providencias de gobierno. La primera, Lex Ovina, de plebiscito del 318 a.C. y que se convirtió en la ley en el año 312, y se caracterizó por transferir censores de delicada función a los miembros del Senado. La ley Ogulnia de plebiscito se convierte en el año 300 a.C. en ley que promueve el ingreso de los plebeyos a los colegios sacerdotales mayores del pontificado y augurado. La tercera providencia, Lex Hortensis de plebiscitis, en el año 287 a.C., estableció que los plebiscitos tuvieran un valor obligatorio para todo el pueblo romano, populus, incluido los patricios, con el mismo valor de las leyes. La economía fue siempre más centralizada hacia la agricultura, incitando a los romanos a emprender una vasta economía comercial por tierra y por mar. El ejército aumentó de manera progresiva. Creció el número tribuni militarium de 6 a 12 y después a 24, así como permaneció la legio de 4.000 infantes repartidos entre 60 centurias
que constituían un 30 de manipuli astati, príncipes y pedites. Fase de apogeo. Esta sucedió después de la fase de asentamiento. Nació un sistema de represión criminal, que esto limitó los comportamientos arbitrarios de los magistrados. Hacia la mitad del siglo II a.C. entró en decadencia y se firmó un nuevo proceso criminal de un carácter arbitrariamente acusatorio, llamado cuestiones. Las raíces de este nuevo sistema fueron de orden social y político, y hacen de los nuevos horizontes. Después de la victoria de la Segunda Guerra Púnica del año 201 a.C., con el tiempo esto se llamó proceso a las cuestiones perpetuas. Esto formó los criterios de los jurados, y para adecuar los procedimientos fue un paso muy importante hacia la renovación del sistema ius civile. Fue determinado por el ius publicum, y en esta fase había un pretor peregrino, que se encargaba de la administración de justicia entre los romanos y extranjeros, solamente si esto sucedía en Roma. Y la fase de apogeo fue un sistema sucesivo. ¿Por qué sucesivo? Porque surgió de algo más. Fase de crisis. Se inicia en el siglo I a.C. Luego de la fase de apogeo y de las guerras de Oriente y Occidente se manifiestan señales premonitorias de una grave crisis. Se dan inconvenientes a causa del territorio tan extenso que compone Roma y la dificultad para organizarla como imperio. La formación de provincias transmarinas, el flujo de prisioneros de guerra reducidos a esclavos determinaron la desorganización del sistema económico romano. El ejército se encontró privado de hombres. Las sucesivas guerras aumentaban inconteniblemente. También una causa fue el éxodo de la clase agrícola hacia las grandes ciudades para buscar mejores condiciones económicas. Otras funciones del pretor era que incluían las de convocar al Senado y los comicios, promulgar leyes, gobernar provincias y comandar ejércitos. Este cargo llamado pretura fue creado en el año 365 a.C. por las leyes Sextias y Licinas. Desde su creación hasta el año 241 a.C. solo existió un cargo de pretor en Roma, encargado de la organización de los procesos, y en este año se creó otro para proteger a los extranjeros, y su número fue creciendo a la par que Roma iba conquistando nuevos territorios. A pesar del número de pretores, esta magistratura no estaba colegiada, ya que no todos tenían las mismas competencias y estas eran sorteadas. En cierto sentido le da una función legislativa, así que es autorizado a crear un derecho más ágil y moderno con el principio de equites, principio de equidad. Al producir estas normas se da el derecho pretoriano, que con los demás pretores se conoce como el ius honorarium o derecho honorario. El ius honorarium nace de la actividad de los magistrados. Estos empezaron una carrera política en las magistraturas denominada el cursus honorum. Dicho esto, el ius honorarium lo constituían los edictos magistrales, por lo que todos los magistrados estaban en la capacidad de emitir edictos de diferentes materias. Procedimiento formulario. Este procedimiento tenía la fase in iure, en el cual el magistrado proponía la fórmula para la resolución. Si las partes no estaban de acuerdo, se pasaba a la segunda fase, que se conocía como apud iudis, que se desarrollaba frente a un juez privado, que generalmente debía ser un reconocido jurisprudente, el cual dictaba una sentencia que era de obligatorio cumplimiento. Las leyes iuris, iuristrorum, publicorum et privatorum del año 17 a.C. abolieron el procedimiento de las acciones de la ley,
que se habían publicado en el año 449 a.C. y se establece de forma permanente el procedimiento formulario.